Hola amigos, mi nombre es Sergio Fierro. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí vamos a compartir historias de terror. ¿Te animás a escuchar? Historia. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo están amigos? Primero quiero contarles que cada vez que me acuerdo de esto se me pone la piel de gallina. Esto pasó hace algunos años atrás y aún hoy cuando lo recuerdo siento un poco de miedo. Esto ocurrió allá en una pensión cerca de la Quinta Agronómica, aquí en la provincia de Tucumán. Éramos 5 chicos los que vivíamos allí por ese momento. En la provincia eran algunos de Salta, de Jujuy, de Tucumán también había alguno, y de Santiago, por supuesto. Yo te daría la dirección, pero nosotros nos reservamos esa información porque, bueno, la gente, los dueños del lugar, nos han tratado muy bien y queremos reservar ese dato por lo menos, ¿no? Pero muy cerca de la Quinta Agronómica, a unas cuadras de Avenida Independencia. Y esto pasó aproximadamente a mediados del mes de abril, más o menos. Volvíamos a la pensión luego de haber jugado un partido de fútbol y uno de los chicos, que era de Santiago, que era creo que el último en llegar a la pensión, se había quedado solo allí, no iba a jugar al fútbol, y cuando regresamos nos contó que vio a una mujer anciana, una mujer muy viejita, saliendo de uno de los dormitorios. Entonces nos preguntó si alguien estaba con su mamá, con su abuela, si la había invitado, porque la vi salir, nos dijo. Y entonces, en ese momento pensamos que podría haber sido una inquilina. Cuando lo hablamos con él también, no, la verdad que no sé quién es, pero yo la vi salir, una mujer muy viejita. Nosotros pensamos que tal vez alguien relacionado con la familia de la casa donde nos hospedábamos. Según cuenta nuestro amigo, cuando la vio salir se quedó como un instante, unos segundos paradas ahí en el pasillo, y él la saludó y le ofreció un mate, y ella, simplemente moviendo la cabeza, le dijo que no. Y cuando nos contó esto, nos señaló el dormitorio de el que había salido. Le dijimos que no podía ser. Entonces pensamos que se trataba de una broma, porque ese dormitorio estaba con llave. Y al ver la cara de preocupación de Daniel, nos asustamos, y en ese momento por supuesto le preguntamos si nos estaba haciendo alguna broma, y nos respondió muy seriamente que no, que de hecho él pensaba que realmente era algún familiar o alguna persona de la casa que había ido a hacer algo. Y no le dimos demasiada importancia. Nos hicimos muy amigos de los chicos vecinos del barrio, y nos contaron que en esa casa sucedían cosas extrañas. Y las conversaciones ya nos iban anticipando que había mucha gente que había pasado por extrañas situaciones, sucesos paranormales en esta casa. Y nosotros comenzamos a ver este hecho, como otros, por ejemplo, en la noche, escuchar la puerta que se abría, y siempre todos pensábamos que era alguno de nuestros compañeros que se levantaba, que abría la puerta para salir al patio, para ir al baño, para lo que fuera, pero nunca terminaba siendo uno de nosotros. Escuchábamos ruidos, por ejemplo, de las ventanas. En algunas ocasiones, en medio de la noche, escuchábamos que corrían algunas sillas. Según la gente y los amigos, en particular 2 de los chicos que iban a jugar siempre al fútbol con nosotros, decían que se veía una mujer de noche que rondaba por las casas, y sobre todo en el patio, una mujer que estaba siempre con ropas oscuras y que se la veía vagar por el patio. Pasaron los días y se repitieron algunos hechos, entre la aparición de esta mujer, que en una oportunidad
cuando salgo a la galería, me parece verla en el fondo, como si estuviera cerca de la soga donde nosotros colgábamos la ropa. Y también durante la noche es que en una ocasión escuchamos muy claramente como si alguien caminara por la galería, y al levantarnos no había nadie. Y entonces le comentamos al dueño de la pensión. Él no vivía allá. Había delante una pequeña construcción donde en ocasiones se quedaban, pero no vivían allí. De hecho, no estaba terminada esa parte. Y nos respondió que no era nada. Dijo, no le lleven el apunte, no hay nada. No sé, es parte de su imaginación. Creo que nos dijo algo por el estilo. Bueno, esas cosas siempre pasan, dicen, ¿no? De ruidos y todo lo demás. La cuestión es que nos cambió de tema. Nosotros seguimos también en lo nuestro. Pasó aproximadamente un mes o un poquito más. Y Daniel, que cuando lo conocimos era un chico al que le gustaba mucho salir, que le gustaba pasar mucho tiempo fuera, sobre todo en la noche, repentinamente su personalidad cambió y después de un tiempo nos aconsejaba que no salgamos tanto, que tengamos cuidado. Y en ocasiones nos decía, porque si no la señora se enoja. Y nosotros lo tomábamos como un chiste o como que nos hacía una broma, ¿no? Le preguntamos qué señora y él nos respondió, la dueña de casa, nos dijo en una oportunidad. Y cada vez que le decíamos algo, o él nos decía, ¿no? Se va a enojar la dueña, se va a enojar la dueña. Nosotros pensábamos en la esposa de este señor. Quizás, pero ella no venía nunca. Del dueño del lugar, el quien nos había alquilado las habitaciones. Y en un momento sí nos asustamos mucho porque primero que Daniel no era el mismo, y en una oportunidad, en una noche que escuchamos ruido en la cocina, nos levantamos y él estaba sentado a la mesa, completamente a oscuras, con las luces todas apagadas, y yo vi personalmente por la ventana que daba hacia el patio interior de la casa pasar a alguien. No sé exactamente a quién, pero vi pasar a alguien. La cuestión es que le pregunté qué hacía ahí y me dijo, estaba hablando con la señora. Yo no sabía cómo tomarlo, no sabía si le estaba ocurriendo algo, si tenía algún problema, si era una broma o qué es lo que le estaba sucediendo, ¿no? Pero la cuestión es que él cambió mucho. Nosotros comenzamos a sentir ruidos en la casa que eran más frecuentes y ya comenzamos a darnos cuenta de que no éramos nosotros, sino que algo más había en la casa, ¿no? Hubo una noche en la que hacía mucho frío, que corría mucho viento. Nosotros estábamos comiendo, era de noche, a la mesa, y sentimos el ruido de algunos pasos en la parte de arriba, porque tenían un par de habitaciones arriba, unos dormitorios. En un momento pensamos que podría ser el viento, y yo me fui a ver las ventanas, las puertas, y cuando estaban abiertas, cuando quise cerrarlas, cuando me iba acercando a la puerta, sobre todo, de la habitación, se cerró sola. Yo me di cuenta en ese momento que no era el viento, no era algo normal. Quise pensar que era eso, ¿no? Pero vi que lentamente se trababa, y esto me asustó mucho. Me quedé mudo, no sabía cómo reaccionar. Cuando quise darme la vuelta para bajar, aquella señora de la que hablábamos estaba entrando al dormitorio donde no vivía nadie, porque era un dormitorio incluso que parecía como sin terminar, abandonado, no lo sé muy bien. Pero la vi entrando ahí hacia el final del pasillo, completamente a oscuras. Entonces bajé corriendo y le conté a los chicos que en principio también lo tomaron como una broma. Y mientras lo hacía, el perro de la casa, había un perro allí, comenzó a llorar. Y lloraba de una manera que causaba escalofrío, la verdad, porque una manera tan lastimera.
y rasgaba la puerta como queriendo entrar, rasguñaba la puerta como queriendo entrar. Nosotros nos asomamos a la ventana y en ese momento los tres que estábamos allí vimos a una mujer. Estaba parada muy cerca del portón. Yo la reconocí inmediatamente. Le dije, es la misma mujer que vi arriba. Fue entonces que todos se quedaron mudos completamente. Le pedí a los chicos que cierren las cortinas y volvamos a la mesa. Y recuerdo que cuando quisimos sentarnos, sentimos un ruido y las cortinas se abrieron completamente solas, nuevamente. Se abrieron. Las acabábamos de cerrar. Yo estaba dando la espalda a la ventana y los miré a los chicos sin darme vuelta. Y estaban pálidos del susto. Cuando me di vuelta, estaba ella enfrente de nosotros, es decir, del lado de afuera, por supuesto, casi pegada al vidrio, como riéndose. Esto duró unos cuantos minutos, todas estas situaciones, no sé exactamente cuánto tiempo. Pero a todo esto Daniel estuvo encerrado en su dormitorio. Fuimos a verlo y él estaba encerrado y no quería abrir la puerta. Le contamos que desde afuera, a través de la puerta, le dijimos que habíamos visto aquella aparición, esa mujer, y nos dijo, vayan a dormir que ya va a pasar todo, no pasa nada. Asustados nos fuimos a dormir, nos metimos en la habitación. Por supuesto que nos costó mucho. Yo esa noche dormí con mi compañero de cuarto con la habitación con la luz prendida. Y al día siguiente nos pusimos de acuerdo. Fuimos a ver a una señora que quizás los que vienen a Tucumán algunos la conozcan, que está ahí en la zona de Avenida, estaba por aquellos años, en la zona de Avenida Alem al 2400, y no exactamente sobre la avenida, pero una mujer conocida que hacía limpiezas, que era una curandera, nos habían recomendado que la viéramos. La cuestión es que después de hablar con ella le pedimos que viniera a la casa, no sé si pasaron 2 o 3 días, y cuando entró nos dijo sentir que había un alma en pena, una presencia, que sentía algo, y nos dijo que esa persona había vivido allí y que su muerte había sido violenta y su alma no descansaba. Nos pidió que hiciéramos bendecir la casa y a pesar de hacerlo, ¿no?, con el paso de los días, con el paso de las semanas, que nos costó mucho conseguir un sacerdote que viniera a hacerlo, nunca dejaron de ocurrir aquellos hechos, ¿no?, los ruidos, ver a esta mujer vagar por la casa. Se hizo un poco más frecuente y creo que nosotros lo tolerábamos un poquito más, sobre todo cuando volvíamos a la noche. Casi nunca volvía ninguno solo. Nunca dejó de suceder esto. Si bien es cierto que no es que ocurría todos los días, de vez en cuando pasaba y asustaba. Bueno, casi con miedo nos acostumbramos a esta situación, hasta que terminado el año decidimos cambiarnos, luego de conversar con el dueño y contarle lo que había sucedido. Según nos dijeron después, un tiempo después, había conseguido este señor, el dueño de casa, había conseguido hacer bendecir la vivienda, y de acuerdo a lo que contaban, aquel hecho dejó de ocurrir. Aparentemente esta señora que vagaba, o su alma, que nunca supimos exactamente cómo, no quisimos preguntar, que había tenido una muerte según esta mujer violenta en el lugar, aparentemente dejó de manifestarse. Lo cierto es que nosotros sí fuimos testigos de esta situación y la soportamos, quizás porque éramos varios. De haber estado solo, creo que me habría ido a la brevedad, pero fue una experiencia que nos quedó grabada hasta el día de hoy. Cuando la cuento me da un poco de miedo. Ahí estamos, ahora sí. Vamos a ir con esta segunda historia que dice: hola amigo guardián, soy Nicolás, oyente del programa.
soy de la provincia de Salta, estudié varios años en Tucumán y conocí allí tu programa. Desde la provincia de Salta sigo escuchándote, ya me recibí y quería contarte, bueno, por este momento tengo 48 años, ¿no? Desde hace unos años me mudé a la capital de la provincia de Salta, pero viví casi la mayor parte de mi vida en Lavallén, un pueblo en mi querida provincia. Mi experiencia en ese lugar es la que voy a contarte y que espero que por supuesto les guste. Yo tenía un grupo de amigos con los que nos reuníamos siempre. Éramos 5, Daniel, Claudio, Marcelo, Juanjo y yo. Una noche recuerdo que volviendo de la casa de una amiga, donde habíamos tenido una reunión, una fiesta, algo chico en realidad, no éramos más de 10 o no me acuerdo si 10 o 11 personas. Estábamos festejando un cumpleaños y bueno, hicimos una reunión, ¿no? Nos quedamos hasta tarde y volviendo pasamos por una casa que estaba muy cerca de un pequeño cerro que había allí. Una casa que tenía un terreno bastante grande, creo que varias hectáreas, donde tenían animales que, bueno, todo el mundo por allí tenía algún tipo de siembra y animales y todo lo demás. De hecho, en mi familia criábamos también, teníamos muchos animales de granja. Y pasamos, para nosotros era totalmente normal transitar esos lugares y de noche, nunca tuvimos ningún problema. Sí escuchamos en muchas oportunidades relatos e historias de apariciones, ¿no? En aquella oportunidad en la que voy a contarte, las chacras estaban altas, es decir, las plantas de choclo estaban altas, ¿no? Ya a punto de cosechar los choclos. Nosotros en ese momento decidimos cruzar por un sendero que atravesaba esa propiedad para cortar un poco el camino, ya que en realidad íbamos a la casa de Daniel, que vivía del otro lado, porque su familia había viajado a Salta y él estaba solo. Entonces decidimos ir a su casa, íbamos a quedarnos esa noche y el día siguiente también por allí. Nos conocíamos, éramos amigos las familias, todos, así que no había ningún problema. En un momento recuerdo que conversando sobre lo que había sucedido esa noche en la fiesta, cosas de adolescente, yo, bueno, la dueña de casa en ese momento me gustaba mucho, terminamos siendo novios, en fin, veníamos conversando un poco de todas esas cosas, ¿no? En un momento hicimos un silencio, creo que un poquito cansados, ¿no? Si bien es cierto que no era lejos, pero digo, por la hora de la noche, de la madrugada más bien, y por la distancia que habíamos caminado, veníamos caminando hacía más de 15 cuadras, quizá un poquito más. Hicimos un silencio y entonces Marcelo nos dice, che, miren allá, ¿qué es eso? Nosotros cuando miramos, le preguntamos a dónde, y cuando miramos hacia donde él señalaba, vimos como una fogata junto a un árbol cuyas ramas caían casi hasta el piso, ¿sí? Hacía como un paraguas las ramas hasta el piso. Y nos pareció extraño, una fogata bajo el árbol, pero bueno, era posible, quizás alguien se había quedado allí. De hecho, nosotros a veces íbamos hasta el arroyo, el lecho del arroyo, a la noche hacíamos una fogata y nos solíamos quedar a veces guitarreando un poco y esas cosas. De cualquier manera era extraño. Y de pronto comenzamos a escuchar voces como lamentos. Una cosa que de recordarla me da un poco de escalofrío. Sentí un poco de miedo en ese momento. Caminamos lentamente tratando de no hacer ruido, ya que el sendero por el que íbamos pasaba a unos 10 metros de aquel árbol, muy cerca, muy cerca. Recuerdo que nos salimos de la senda y fuimos medio agachados entre los pastos. Y cuando estuvimos justo enfrente nos detuvimos y vimos claramente el fuego
Y alrededor de aquella fogata, 4 personas que por momentos, y era extraño, eran como sombras. No sé si sería por la noche, pero por momentos nosotros, cuando la luz le daba de frente, podíamos más o menos verlos, y después eran como sombras. Caminaban ellos en círculo alrededor del fuego. Y por supuesto que era extraña la actitud, porque por momentos parecían confundirse con la oscuridad de la noche. Era como si los perdiéramos de vista por segundos, como si fueran solamente sombras, ¿no? Y me di cuenta que aquello era... estaban haciendo brujería, decíamos nosotros, ¿no? En ese momento. Un aquelarre quizás o algo parecido, no sé exactamente cómo definirlo, pero nosotros decíamos son brujas. Y yo sentí mucho miedo en ese momento. Les pedí a mis amigos que sin hacer ruidos que nos fuéramos, que salgamos de allí. Vamos, porque no nos vieron, no hagamos ruido, pero mis amigos, ellos querían mirar, querían quedarse a ver. Estábamos escondidos entre los pastos, cuando de repente, y después de que pasaron unos 5 minutos, no más de eso, vimos como un pájaro muy grande que se paró sobre el árbol donde estaban esas personas. Un ave que volaba muy pesada, por eso digo un pájaro grande, ¿no? Que volaba pesadamente hasta posarse arriba de ese árbol. Y el movimiento era muy claro porque era un ave grande, ¿no? O lo que fuera. De inmediato comenzaron como a alabar, decíamos nosotros, levantando la voz como si fuera que estaban en una oración o algo por el estilo, como si fuera un lamento. No sabría exactamente cómo definirlo, ¿no? Y luego podíamos escuchar como que lloraban, ¿sí? Lamentos. Y de pronto fue como si todo el árbol, o gran parte de él, no todo el árbol porque era muy grande, se iluminara, ¿no? Por la luz de la fogata. Aquel pájaro, ave, lo que fuera, que hasta ese momento no sabíamos si era extraño, bajó al piso. Y yo estaba casi congelado, inmóvil, no quería hacer ningún movimiento y miraba solamente por momentos, porque la verdad es que estaba con mucho miedo. Bueno, cuando esta ave, lo que fuera, bajó al piso, caminaba como una persona. Yo sentí tanto miedo que me di vuelta para no mirar. Y me quedé sentado, de espaldas, agachado. Y en cuestión de segundos me di cuenta que detrás de nosotros, mis amigos no lo habían visto porque ellos estaban mirando hacia donde estaba la fogata, había un perro echado. Pero el perro, que era muy grande, estaba con las orejas paradas, como si estuviera alerta el animal, mirando hacia donde estábamos nosotros, como si estuviera completamente alerta de nuestros movimientos. Y sentí un frío que me corrió por todo el cuerpo, mucho miedo. Casi que no pude hablar por unos segundos. Cuando yo les mostré a mis amigos, es decir, cuando pude tocarle el brazo a uno de los chicos sin hablar, y luego le dije, mira, se dieron vuelta. Cuando pudieron ver a aquel perro que estaba detrás de nosotros, comenzó como a ladrar, pero su ladrido era muy fuerte. Nosotros nos escondimos para que no nos vieran, pero aquel animal se paró y nosotros vimos un animal inmenso, como si fuera un ternero quizás, un animal grande. Y el pelo era increíble porque del color azabache profundo que tenía, brillaba en la noche, igual que sus ojos. Y de pronto nos cayó encima algo así como una colcha, como si nos hubieran tirado un trapo, una colcha encima, y nos taparon. Y por más que intentábamos, o al menos yo no podía sacármelo de encima y no veía nada. Era como si nos hubiera envuelto la oscuridad.
y sentí mucho miedo, y recuerdo también que sentí que me sofocaba, sentía mucho calor. De pronto pude ver nuevamente, y recuerdo que estábamos los 5 ahí, de frente al tronco de aquel árbol, que se había iluminado mucho como con la luz de la fogata, y apoyado sobre el árbol había un cajón de muertos. Y recuerdo que dentro había un hombre. Nosotros lo describimos y a veces hasta resulta incrédulo, pero lo vimos, era un hombre que estaba completamente desnudo, pero que sus patas eran como si fueran las de una cabra, grande. ¿Cómo poder explicarles el miedo que sentí en ese momento? Es algo que realmente hasta el día de hoy me hace temblar cuando lo pienso. En ese momento, cuando estábamos allí, escuché el aullido de un perro muy cerca nuestro. Cuando me di vuelta, estaba ese animal ahí, como vigilante, mirándonos. Era horrible, tenía el hocico como lleno de sangre y sus patas delanteras eran como los brazos de una persona, un animal deforme. No había o no habría manera de describirlo exactamente. Estábamos tan paralizados por el miedo que yo no atinaba a moverme. Pensaba en algún momento en correr, pero no podía hacerlo. Fue cuando escuché un ruido muy fuerte y un galope, y vi cómo esas apariciones se fumaban en la oscuridad como si fueran sombras, ¿no? Salvo por el tronco del árbol, que seguía muy iluminado por esta fogata. Y fue cuando nosotros aprovechamos para pararnos, y entonces vimos un hombre que tenía una túnica como muy vieja, algo así como si se tratara de un trapo o una alpillera que lo cubría, y estaba sobre un caballo gris con blanco. Eso lo recuerdo muy bien. Este señor, al que nosotros nunca habíamos visto, es decir, no era de la zona, nos habló y nos dijo que saliéramos de ese campo rezando el Ave María. Salgan de acá, vayan por acá, pero mientras salen, vayan rezando el Ave María, hasta que estuviéramos fuera. Y luego se dio vuelta y se fue al galope. Nosotros miramos para todos lados. En ese momento estábamos solos mientras los veíamos alejarse, y comenzamos a caminar con un miedo incomparable. Tanto que íbamos como agarrándonos de los brazos, ninguno quería quedar detrás. Nos comenzamos a apurar, por momentos corrimos, hasta que en un momento, siempre rezando, ¿no? Escuchamos detrás nuestro risas y luego un gruñido muy fuerte. Cuando logramos pasar el alambre del cerco, salimos al camino. Yo miré y estaba allí la figura, otra vez esas como 4 personas, muy cerca del árbol, al tiempo que nos enteramos que una de las dueñas de aquellas tierras era curandera. Nosotros salimos del camino, comenzamos a correr, a alejarnos. Incluso estando en el camino, seguíamos rezando hasta llegar a la casa de Daniel. Aquella noche fue una noche difícil, nos quedamos todos juntos. Difícil porque no podíamos dormir, porque sentíamos miedo, ninguno quería apagar la luz y esas cosas, ¿no? Que creo que les pasan a todos. Bueno, al tiempo de haber contado estas experiencias, de haberlas compartido con la familia y todo lo demás, nos enteramos que antiguamente una de las dueñas de esas tierras era una curandera muy reconocida, que ya no vivía por ahí, pero que de vez en cuando volvía, ¿sí? Y allí estaba la familia, o parte de su familia, ¿sí? Una propiedad que por años se decían que había muchas apariciones. La gente que pasaba por el lugar a veces contaba, ¿no?, de distintos tipos de apariciones. Jamás supimos quién fue aquel hombre que apareció en el caballo y que no sé si nos salvó, pero al menos sirvió para que pudiéramos irnos de aquel lugar. Nunca lo supimos. Y repito, durante mucho tiempo se sabía que en ese lugar, en ese sitio, se juntaban curanderas para hacer trabajos.
señor que vivía allí era una persona muy apática, prácticamente no tenía relación con el resto de la gente del lugar. Unos años después se fue también, vendieron la propiedad, pero durante muchos años se escuchaban allí, sobre todo en esa propiedad, los perros llorar durante la noche, que misteriosamente los que estaban cerca, es decir, las casas cercanas, los perros se iban y desde el alambre, ¿sí? Es decir, desde la cerca, ladraban y aullaban hacia adentro, sin ninguna explicación, digamos, o aparente causa. Ellos lo hacían, no todos los días, pero pasaba algunas noches que sucedía esta situación. Muchos evitaban pasar a la noche por allí o lo hacían muy rápido, ¿no? Mucha gente. Y esta historia que vamos a compartir ahora es un relato que nos ha enviado uno de nuestros oyentes, de nombre Dardo, que nos cuenta que escucha siempre el programa, ¿sí? Y por supuesto agradezco eso, ¿no? Como a todos ustedes que están del otro lado y que nos siguen desde hace tanto tiempo. Esto me lo contó mi viejo. Él vivía en Gramilla, departamento en Santiago del Estero. Bueno, y como sabrán, Santiago es un lugar con muchas historias, ¿no? Con muchas leyendas. Y lo cierto es que, según mi papá, en esta zona, y por aquellos años, estamos hablando de hace muchos años atrás, ocurrían muchas situaciones paranormales. Un pueblo donde, por supuesto, las calles no tenían iluminación, calles de tierra, un pueblito muy pequeño, hace muchos años atrás. Nos contó muchas veces esta historia, que es algo que a su vez le contaba a su papá, o sea, a mi abuelo, porque es a quien le ocurrió, ¿no? O quien relataba en realidad esta situación. Y cuando les cuento esto, estoy hablando allá por los años 60, así que imagínense un pueblito del interior de Santiago del Estero por aquellos años. Cuenta que un amigo de mi abuelo, de aquel mismo pueblo, de nombre Víctor Mercado, que este señor que ya falleció hace un par de años atrás, bueno, había salido a cazar en sus campos. Por aquellos años había mucha vizcacha, había muchos animales, no como hoy, que muchos de los campos están ya ocupados por cultivos, han dado, el monte se está perdiendo un poco, pero bueno, por aquellos años era muy común. Había salido a cazar unas vizcachas en su campo, como siempre, y cuenta que le sucedió esto. Era de madrugada y todavía estaba oscuro, ¿no? Serían las 4 de la mañana más o menos, y él seguía caminando por el monte tratando de encontrar algo, ya que todavía no había cazado nada, y en un momento le pareció escuchar ruidos detrás de él, y muy lentamente se dio vuelta, tratando de no hacer movimientos bruscos, pensando que podía haber algún animal, pero no vio nada, y se quedó parado por un instante, mirando para todos lados, inmóvil, pero no había nada, no había ningún animal. Entonces, al ver que no pasaba nada, siguió caminando, y unos metros más adelante volvió a escuchar ruidos, pero esta vez fueron mucho más fuertes. Y aunque no vio nada, le pareció extraño, porque los ruidos eran muy muy claros, como si alguien caminara cerca de él, sobre las ramas y las hojas secas, con el sonido muy claro que ustedes podrán imaginarse también. Y él cuenta que en ese momento sintió como un escalofrío, y aquello le anunció que se trataba de algo malo, es decir, de algo paranormal. Siguió caminando y en un momento pasó por debajo de un lugar donde había muchos árboles, varios árboles, y la zona se ponía como muy oscura, ¿no? Y escuchó de nuevo ruidos, y se quedó parado por un instante, atento, y cuando volvió a caminar, desde arriba de uno de aquellos árboles en el lugar donde él estaba, cayó algo al piso delante de él a unos cuantos metros, y según él relata, no pudo ver exactamente qué era, pero sintió el golpe en el piso. Y era un bulto grande, ¿no? De inmediato dice que se incorporó, y él asegura que vio una mujer, es decir, lo único que podía ver claramente de aquella mujer, a unos metros de él, era su rostro.
él hizo 2 pasos para atrás, como para volverse, se persinó y dice que esta aparición se desvaneció en la oscuridad. Se dio cuenta que volver por el camino donde iba no estaba bueno, porque tenía que cruzar de nuevo aquella arboleda donde se ponía muy oscuro. Así que siguió por el camino, y cuando se había alejado unos 20 metros caminando él decía que iba con la piel así como con mucho miedo, y se sentía en la piel, se le ponía la piel de gallina, decía que se le paraban los pelitos así. Había caminado 20 metros con aquella sensación horrible, y de pronto escuchó la voz de una mujer que lo llamó por el nombre. Entonces él se dio vuelta y dice que la vio parada en la senda. Por supuesto que se asustó muchísimo, volvió a ver aquella misma aparición y salió corriendo en dirección hacia donde estaba su casa, por el sendero, pero todavía estaba bastante alejada. Y en lo que iba corriendo, cuenta que delante de él, a unos 10, 15 metros, había un pozo al que él conocía muy bien. Un pozo natural, no era un pozo que habían hecho las personas, sino que una depresión en el terreno, del que salió al cruce de él, como levitando desde el pozo, esta mujer, una bruja, decía él. Y sin saber qué hacer, se puso a rezar y siguió corriendo. Dice que él escuchaba que lo llamaban por su nombre y escuchaba las risas de aquella mujer. En un momento, cuando logró salir del monte, tomó uno de los caminos uno de los caminos principales, y encaró para la casa, y cuenta que todo el trayecto escuchó que lo llamaban. Justo antes de entrar a su casa, sintió un galope por el camino, y mientras él trataba de pasar el alambrado, dice que pasó aquella bruja en un caballo muy raro, dice él, al galope. Ella iba sobre el caballo. ¿Por qué raro? Porque dice que este animal tenía los ojos muy brillosos y prácticamente no se le veían las patas, pero se sentía el galope. Y aquella mujer riéndose sobre el lomo del animal, casi como un lamento, la risa en realidad. Llegó a la casa y se lo contó a todos los familiares, por supuesto. Después que se despertaron, él estaba muy asustado. Los días siguientes él lo había compartido con sus amigos, con la gente del lugar, con mucha gente que lo conocía. Hasta que un día, a la mañana, él junto a otros amigos se fueron hasta este lugar, hasta este pozo, que tendría unos 5 o 6 metros más o menos, pero que parecía que al final del pozo continuaba hacia uno de los laterales, ¿no? Es decir, no continuaba hacia abajo, sino hacia uno de los laterales, pero nunca nadie quiso entrar a averiguar si esto era así. Se decía en el lugar que era la entrada a una salamanca. Por aquel lugar muchos fueron testigos de situaciones paranormales. En aquel tiempo se decía que allí estaba la salamanca, y todos los que pasaban a la noche por esos sitios, por esos lugares, sobre todo cazadores, eran testigos de apariciones paranormales. Por supuesto, la que yo te comparto es la que me contó mi padre, y es que le ocurrió a un amigo de él, a un amigo de mi abuelo, y que es la más cercana, pero luego hay muchas. Ellos dicen que era completamente normal en el lugar que sufrieran la aparición de duendes, por ejemplo, en las siestas, dentro de las casas incluso. Pero quería compartir esta historia con vos y decirte que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque yo siempre pensé en esto como simples historias, hasta que una noche me pasó algo. Yo me había quedado en la casa de una tía, y yo estoy contándote acá en la provincia de Tucumán. Me había quedado a cuidar la casa una noche nada más, en la casa de unas tías que se habían ido por un fin de semana a los valles, donde tenía familiares, en particular un sobrino que se había enfermado. Y yo recuerdo que viniendo del fondo de esa casa, cuando paso por una habitación, donde era una habitación que estaba desocupada, que había un par de muebles viejos nada más,
siento que alguien me chita y al darme cuenta veo una persona parada allí. Yo no podría explicarte el miedo que sentí en ese momento, porque yo sabía que estaba completamente solo en la casa. Cerré la casa y me fui, por supuesto. Volví unas horas antes de que ellos llegaran el día domingo y les conté lo que había sucedido. Ellos se miraron como si fuera algo totalmente normal y después me contaron que un señor que había vivido antiguamente así, en esa casa, de vez en cuando se aparecía. Yo no sé cómo podían vivir con eso, aquello para mí era demasiado. Y me pasó, y a partir de allí comencé a ver estas cosas y a creer en estas situaciones de otra manera, ¿no? Espero que te haya gustado la historia. Un abrazo grande para todos ustedes.